Televisa presenta. Buenos días y bienvenidos a Noti Asturias. El día de hoy estaremos con varios de mis compañeros como Andrea Ortiz y una invitada especial, Abril Benítez. El día de hoy les hablaremos sobre la Revolución Mexicana. Fue un conflicto armado que inició en 1910. Es considerado el hecho histórico más importante de la historia de México en el siglo XX. Les mostraremos algunos de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana, como Porfirio Díaz, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Pancho Villa, Plutarco Elías Calles, Victoriano Huerta. Ahora enlazaremos la llamada con mi compañero Uriel, que está transmitiendo en vivo desde el Monumento de la Revolución Mexicana. Gracias, Fanny, y ya nos encontramos por fin aquí en el mismo Monumento a la Revolución, transmitiendo en vivo y en directo desde aquí. El Monumento a la Revolución es una obra arquitectónica y un mausoleo dedicado a la conmemoración de la Revolución Mexicana. Es obra del arquitecto Carlos Obregón Santacilia, quien tomó la estructura de la Sala de los Pasos Perdidos del malogrado Palacio Legislativo Federal del arquitecto francés Émile Bernard. Ahí yacen varios de los restos de los héroes de la Revolución y expresidentes como Plutarco Elías Calles, Venustiano Carranza, Francisco Villa y Francisco I. Madero. La primera piedra para la construcción del Palacio Legislativo Federal fue puesta por el presidente Porfirio Díaz el 23 de septiembre de 1910 como parte de los festejos del centenario de la independencia de México. Debido a los retos que suponía la cimentación del edificio en un terreno inestable, la estructura metálica se construyó sobre una cama de 17,000 pilotes. La estructura metálica fue hecha de acero por Michael Bros en Estados Unidos. Tras 5 años de planeación, la obra tuvo que ser cancelada por inicios de la Revolución Mexicana. Y esta obra quedó en el olvido por casi 20 años, con el propósito de borrar todo rastro de lo que había dejado el presidente Porfirio Díaz. Sin embargo, el nuevo presidente Francisco I. Madero vio que esta obra tenía mucho futuro y decidió continuarla. Pero el presidente Francisco I. Madero falleció antes de que pudiera concluirla. Pero no fue de 1933 hasta 1938 que se decidió concluir la obra por el arquitecto Santacilia, y ahora es lo que todos conocemos. Gracias y regresamos al estudio de Noti Asturias. Gracias. Muchas gracias por tu información, Uriel. Ahora vamos a un corte y regresando tendremos como invitada a nuestra compañera Abril. Hoy vi 8 sitios web de abogados de divorcio. Hoy vi 8 sitios web de abogados de divorcio. Me encanta trabajar contigo. A mí también. Emoji de corazón rojo. Emoji de corazón azul. Pero odio a Leo. Emoji de vómito. Emoji de vómito. Mi casa está a 300 metros de aquí. Hoy solo he caminado 598 pasos. Mi usuario para todo es paulin@paulinfu.com. Mi frecuencia cardíaca es de 100, 101, 102, 107. Ahora... Regresamos a los cortes comerciales. Ahora tenemos a nuestra invitada Abril. Buenos días, Andrea. Bueno, yo les voy a platicar un poco más sobre los conflictos de la Revolución Mexicana. Los antecedentes de los conflictos de la Revolución Mexicana se remontaban a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Porfirio Díaz ejerció su poder desde el año 1876 hasta 1911. Como consecuencia del descontento de la dictadura de Porfirio Díaz, derivaría una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Muchas gracias por tu información, Abril. Ahora enlazaremos nuestra llamada con nuestra compañera Ángela.
Una guerra documentada. Para ese tiempo, la fotografía fue el medio por el cual se pudo documentar la realidad de la revolución. Uno de ellos fue el mexicano Agustín Víctor Casasola, quien conforma una colección en el acervo del Archivo Casasola, lo que lo convirtió en uno de los primeros fotógrafos documentalistas de Latinoamérica. Mujeres y niños en la batalla. El papel de las mujeres se convirtió en uno de los más importantes conforme la guerra se extendía, pues ellas se encargaban de diversas labores, desde procurar los alimentos y lavar la ropa hasta el cuidado de los heridos de las batallas. Pero no solo eso, sino que también participaban en las estrategias de combate al convertirse en una especie de espías e incluso en traficantes de armas y combatientes, razón por las que eran llamadas las soldaderas. Biografías de los personajes más importantes de la Revolución Mexicana. Porfirio Díaz. Don Porfirio nació en 1830, en la ciudad de Oaxaca. Durante su juventud decidió apostar por la carrera de las armas, distinguiéndose notablemente en la lucha contra la intervención francesa. Fue presidente en 1876 y de 1877 a 1880, así como de 1884 a 1911, logrando, con su larga permanencia en el poder, varios progresos muy significativos para el país, como la implementación de una ambiciosa red ferroviaria que en su momento comunicó a varios puntos de la República muy apartados entre sí, o la apertura de varios sectores económicos e industriales del país al capital privado y extranjero. Fue derrotado por la revolución iniciada por Madero, que buscaba la no reelección en 1910. Murió en la ciudad de París en 1915. Venustiano Carranza nació en Cuatro Ciénegas, Coahuila, en 1859. Después de derrotar a Huerta, fue presidente de 1917 a 1920. A él debemos la convocatoria al Congreso que el 5 de febrero de 1917 promulgó la Constitución que actualmente rige a nuestro país. Murió asesinado en Puebla en 1920. Francisco Villa, Doroteo Arango, su nombre real, nació en la población de San Juan del Río, Durango, en 1878. Es uno de los mexicanos más famosos en el mundo, y eso quizás se deba a que, después de secundar la revolución de Madero y colaborar con Venustiano Carranza para vencer al general Huerta, siempre se mantuvo en franca rebeldía contra todo sistema impuesto, incluso contra el mismo Carranza, con quien combatió años después. Su fama de gran militar lo llevó a vencer los enemigos de las fuerzas oficiales en Zacatecas e incluso a hacer una pequeña incursión militar en Columbus, Estados Unidos. Murió asesinado cerca del poblado de Hidalgo del Parral, Chihuahua, en 1923. Emiliano Zapata nació en Anenecuilco, Morelos, en 1883. De origen humilde, Zapata es sin duda el símbolo máximo de la Revolución Mexicana. Sus ideales de tierra y libertad lo llevaron a proclamar en 1919 el Plan de Ayala, documento que exigía a los dueños de las haciendas la devolución de las tierras a la clase trabajadora, la campesina. De acuerdo con la tradición, fue traicionado por el coronel Jesús Guajardo y asesinado a la entrada de la hacienda de Chinameca, en las cercanías de Cuautla, Morelos, en 1919. Francisco I. Madero nació en la ciudad de Parras, Coahuila, en 1873. Después de haber realizado estudios de agricultura en Estados Unidos y de administración en Francia, Madero creó su propio partido, el Nacional Antireeleccionista, en 1909, cuyo movimiento cobró tal fuerza que el mismo presidente Díaz se vio obligado a encarcelarlo. Desde su prisión, Madero suscribió el Plan de San Luis, cuya máxima era la no reelección de don Porfirio, encabezando un movimiento que terminaría derrocando al general Díaz entre 1910 y 1911. Fue presidente de la nación hasta 1913, cuando un golpe militar, liderado por el general Victoriano Huerta, quien lo traicionó, lo derrotó y terminó con su vida en las cercanías del actual Archivo General de la Nación, junto con el vicepresidente Pino Suárez. Muchas gracias por tu información, Ángela. Fue una información muy interesante. Ahora iremos a unos cortes comerciales.
series y películas exclusivas. Todo eso con Amazon Prime. Sí. Rock. Y lo último en reggaetón. ¿Todo eso en Amazon Prime? Envíos gratis en 1 y 2 días. Y ofertas exclusivas también. Todo eso y más con solo una membresía. Y todo por solo 99 pesos al mes. ¿Tú crees que nací ayer o qué? Sí, papá, yo tampoco nací ayer. Créelo, con Amazon Prime obtienes películas, series y música más envíos gratis, todo por tan solo 99 pesos al mes. Muy bien, regresamos de los cortes comerciales. Ahora nuestro compañero Manu nos dará el clima y unos datos muy interesantes sobre la Revolución Mexicana. Ahora vamos con unos datos curiosos sobre la Revolución Mexicana. El primer dato curioso es el lema Tierra y Libertad. Esta icónica frase de los revolucionarios, también llamados rebeldes, surge como parte de las acciones que forjaron este movimiento, que son las publicaciones en periódicos de los opositores. El otro dato curioso es el otro lema, que es sufragio efectivo, no reelección. Seguro te enseñaron que esta frase se adjudica al empresario y político Francisco I. Madero, la cual utilizó en su proclamación en contra del porfiriato y dio inicio al movimiento revolucionario en 1910. Pero resulta curioso e irónico, dado que fue primero de Porfirio Díaz, quien la dijo en contra de Benito Juárez para evitar que éste se reeligiera. En la Ciudad de México estamos a 19 grados centígrados, una precipitación de 0%, humedad de 18% y vientos a 34 km por hora, con una máxima de 25 grados y una mínima de 6 grados. En la ciudad de San Luis Potosí, donde encarcelaron al expresidente Francisco I. Madero, estamos a una temperatura de 23 grados, una precipitación de 0%, humedad de 1.2%, vientos a 23 km por hora y una máxima de 20 grados y una mínima de 9 grados. En el estado de Morelos, donde nació el icónico personaje de la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata, estamos a 28 grados centígrados, una precipitación de 0%, humedad de 24% y vientos a 8 km por hora, con una máxima de 31 grados centígrados y una mínima de 10 grados. En Chihuahua, donde se encontraba Pancho Villa, estamos a una temperatura de 6 grados, una precipitación de 1%, humedad de 67% y vientos a 11 km por hora, con una máxima de 9 grados y una mínima de 4 grados. Sin duda, muy interesante la información que obtuvimos todo el día de hoy. Y lamento decirles que esto ha sido todo por el noticiero de hoy. Nos vemos en la próxima. Gracias.